desde el principio, siempre el género negro, el misterio siempre me ha atraído mucho, ¿sabes? Yo soy muy fan de las películas de Hitchcock, del género en general, también del cine negro clásico, aquel de los 40 y tal. Y eso siempre me ha atraído mucho. Incluso tengo escrito otro guión hace años que todavía no he hecho, porque el guionista con el que trabajé murió y entonces lo dejé ahí un rato de lado. Pero siempre ha sido un género que me ha atraído. Entonces la gente se sorprende a lo mejor cuando yo hago una película así, pero al contrario. Siempre he sido muy lector de David Goodies, de William Iris, de Patricia Highsmith. Hay una serie de autores que siempre me han tirado mucho. Es una película que arranca muy realista, como una historia que podría ocurrir este verano, y que poco a poco se va deslizando a un terreno más oscuro. Ese ejercicio me gustaba, ¿sabes? Narrativamente, pero también cinematográficamente, empezar con esa luz del verano, ir poco a poco eh, eh, acompañando a la historia y a la intriga y a los personajes, irnos yendo hacia otro lugar, ¿no? Eso es muy interesante desde el punto de vista cine, ¿sabes? Entonces, aunque ya desde el primer acto, si ves la película por segunda vez, te das cuenta que se están sembrando cositas todo el rato. Lo que es que al primer acto las tomas como cosas normales de la vida, bien, pam, pam. Pero luego ya que ya se va torciendo un poco. Digamos que es el principio de la historia, ¿no? O sea, desde el principio de la historia había esta idea de empezar en el verano y ir allá, esta idea de la isla donde solo hay una construcción, bueno, en realidad dos, porque hay la cabaña de él también, y donde los clientes cruzan en barca, ¿no? Para ir a ese restaurante, ¿no? Entonces, esa era la idea, era una de las ideas bases, ¿sabes? O sea, que tratar. Entonces yo quería una isla, quería un lugar muy apartado, o sea, no quería un sitio turístico, quería un sitio un poco aislado de estos, donde van los que buscan un poco más, ¿no? Porque, bueno, tratar a un personaje que se ha escondido, que lleva 30 años, ¿no? En un lugar recóndito, ¿no? No en un lugar donde están pasando la gente todos los días. O sea, no podría ocurrir en Mallorca, por ejemplo, que es una isla, o en otras islas griegas que son muy más turísticas y más frecuentadas. Fue algo que lo fui buscando. Matt Dillon tenía todas las cosas necesarias para la película, ¿no? En cuanto a la edad, que tenía que ser, yo quería a alguien más cerca de los 60 que de los 50, ¿no? Alguien ya maduro, que tiene un pasado remoto, ¿no? Que le han pasado cosas, pero no el mes pasado, sino eso hace 30 años. Y, y quería alguien que tuviera ese aura de actor romántico, ¿no? Que tiene él desde que era jovencito, ¿no? Y un poco de galán y tal, pero con otro lado más inquietante, ¿no? Alguien que te pudiera, llegado el momento, dar miedo, ¿no? Y yo creo que él reunía todas esas condiciones, estaba perfecto de edad, estaba tal, y encima le conocía, pero aún así yo hice una especie de censo de todos los actores de esa generación, ¿sabes? Un poco mayores, un poco más jóvenes, viendo a ver, y claro, siempre era, me valen para esto, pero no para esto otro. Me dan muy bien la parte romántica, la parte bonita, pero no esa dualidad, ¿no? O me da la parte terrible, pero no me lo creo en la parte romántica, ¿no? Matt tenía reuniones. Y luego Ayla, eh, adoro trabajar con ella porque es muy buena, es muy concienzuda en el trabajo, muy seria, eh, pero tiene esa cosa de chica normal, ¿no? Pero a la vez con un primer plano que se sale, ¿no? Ya había trabajado con ella en El artista de la modelo y en El embrujo cuando era niña y me encanta trabajar con ella. Es una maravilla, es un regalo para el director. Dos razones para poner esa fecha. Una, que yo quería que esos acontecimientos lejanos del pasado
yo lo situaba como en el 69-70, en una época que en el rock, en el jazz, las drogas ya están haciendo estragos, ¿no? Y luego quería que estuviéramos en una época en la que ya existen los móviles, pero que está todo mucho menos desarrollado y es todo más elemental. Y entonces esa época me pareció bien, ¿no? Me pareció la adecuada. Por ejemplo, ahora estoy trabajando en un guión original y en una adaptación. Ya he escrito una versión casi definitiva del original y estoy en la adaptación. ¿Qué ocurre? En el guión original tienes una etapa que en la adaptación te saltas, que es la etapa desde la página cero, desde la página en blanco, hasta que tienes una primera historia, ¿no? Con unos personajes y unas acciones. Eso, obviamente, esa primera etapa, cuando haces una adaptación, ya la ha hecho otro por ti, ¿sabes? Entonces empiezas directamente en la segunda etapa, que es reescribir, retocar, cambiar, etc. No sé quién dijo una frase, algún escritor conocido, que decía, escribir es reescribir, ¿no? Entonces, eso es verdad. Entonces, cuando haces una adaptación, bueno, pues tienes ya los personajes, el ambiente, etc. Bueno, depende también de si es una adaptación más fiel o menos fiel, pero en principio, si haces una adaptación es porque te interesa de alguna forma o aspecto de la obra original, ¿no? Nunca lo pienso y nunca le gustan historias ni eso para películas, nunca. O sea, me gusta demasiado la literatura como para eso, ¿sabes? O sea, yo valoro el texto, la escritura, el estilo, eso es lo que me gusta cuando leo. Y entonces nunca busco historias, y siempre hay historias de sobra, ¿sabes? Yo tengo listas de películas que se me ocurre que me gustaría hacer, ¿sabes? Entonces, pero lo que ocurre a veces, por ejemplo, esta que estoy adaptando ahora, es que cuando la leí sentía que la estaba rodando. Y eso no me ha pasado nunca. O sea, porque incluso con libros que me han gustado muchísimo al leerlos, yo no pienso que los estoy rodando ni que los voy a rodar. Solo lo que hago es disfrutar del texto literario, ¿no? De la aventura de leer. Pero en esta me ocurrió una cosa muy rara, que le vi la forma cinematográfica desde el principio. ¿Sabes? O sea, sentí como el deseo, quiero rodarlo. Porque había algo que me atraía mucho, que era un tono de intimidad extremada, ¿sabes? De mucha intimidad, de gente. Y eso es muy apetecible en cine. No es que nos haya hecho, pero dar un paso más. Sabía que iba a hacer esto, había tomado nota de los últimos libros, últimos relativamente, libros que me han gustado, ¿no? Curiosamente, yo que toda mi vida he sido muy lector de novela, ahora leo incluso más ensayos que novela, pero sigo leyendo novelas, ¿no? Entonces, mira, de novelas, bueno, quería primero ensayos, algunos que literariamente son muy, muy bellos. Por ejemplo, hay un libro que a mí me ha fascinado en los últimos tiempos, me ha encantado, que es Libre, de Leaipi, ¿no? Libre es que me parece que siendo una memoria, es como una novela. O sea, realmente la calidad literaria, el dibujo de los personajes, la ternura, el humor que se respira, es como si estuvieras leyendo a Chekhov no sé, hay algo en ese libro que me enamoró. Me enamoró, el Libre de leer. Luego, un libro que he leído hace muy poco que me ha gustado mucho es este que se llama Magníficos Rebeldes, de Andrea Gulf. Andrea Gulf hizo ese premiado libro sobre la invención de la naturaleza con Humboldt y tal. Pero a mí me ha gustado mucho más porque me siento todavía más cercano de lo que cuenta, que es la sociedad intelectual ajena
ahí a finales del 18 y principios del 19, cuando coinciden ahí Schiller, Goethe, Schlegel, Schelling, etcétera, etcétera, y descubrieron una mujer increíble que es Caroline Schlegel-Schelling, ¿no? Es un personaje alucinante, o sea, te enamoras de ella en el libro. Y descubrir cómo toda esta gente, esa explosión de libertad, ¿no? Hace varios siglos, no todos enamorándose unos de otros, escribiendo, compartiendo los poemas, la filosofía, los libros, tal, en un lugar tan pequeño, porque Jena era un sitio muy pequeño, ¿no? Ese es un libro que me ha encantado. Luego, otro libro que yo lo pondría obligatorio en los institutos para que lo leyeran los chicos, es Calle Este-Oeste, de Philip Sands. ¿Sabes? Me parece un libro no solo necesario y tal, sino que me gusta muchísimo cómo está ideado, estructurado, escrito y tal. ¿Sabes? Me parece un libro fundamental de esta época que vivimos. Y luego, otro que también, esa lo pondría en los colegios, es Escuela de Rebeldes de Charles King. Es una maravilla. Es un libro sobre un poco la invención de la antropología, si se puede decir, sobre Frank Boas, como su inicio en Alemania, cuando emigra a Estados Unidos, y el equipo que monta de mujeres antropólogas, que van a ser Margaret Mead, Nora Hurston, todas estas genias, ¿no? Que fueron las que revolucionan un poco y hacen avanzar la antropología. Y es un libro que yo considero que es fundamental que todo el mundo lo lea, porque es un libro que te explica que no existe ninguna raza, que no existe ningún género, que por qué perdemos tanto tiempo hablando de razas y de género y de estas cosas, si no hay ninguno. Solo hay seres humanos, terrícolas. Y luego, novelas. Yo hay una novelista a la que descubrí tardíamente, pero que he leído muchísimo de ella. La descubrí, fíjate, llegué a ella por la filosofía, leyendo sus libros de filosofía. Y luego un día me puse a leer sus novelas y descubrí que era una de las grandes del siglo XX, que es Iris Murdoch, ¿no? Y entonces yo la leo y la releo bastante. Y hay un libro de ella que recomendaría como número uno, que es El libro y la hermandad. El libro y la hermandad para mí es una obra maestra, ¿sabes? Es de una inteligencia que casi cuando acabas una novela de Iris Murdoch tienes la sensación de que todos los escritores son superficiales comparados a ella, ¿sabes? De la solidez que tiene, de la enjundia. Ese libro lo recomiendo muy vivamente. Luego, como escritora actual, la que más me gusta, o el escritora que más me gusta, no sé si es uno de los que más, es Elizabeth Strout. Y entonces yo creo que la serie, o sea, los dos personajes que ella ha creado, Lucy Barton y Olive Kitteridge, y cómo esas dos mujeres, ¿no? La que se quedó en el pueblo y la que se fue del pueblo y se hizo escritora, que es un poco un alter ego. Pero la otra yo creo que es un alter ego, es ¿qué sería de mí si nunca me hubiera ido de mi pueblo? ¿No? Esa es Olive Kitteridge. Entonces, cómo además son del mismo pueblo y a veces aparece, no sé, hay una referencia a la otra en las novelas de la otra. Eso me gusta mucho, que haya creado esa especie de dos ramas, ¿no? Que salen de una misma raíz. Y las novelas que ha ido haciendo después son muy buenas, todas las de la serie. La última, que es una de las de Lucy Barton, que ocurre en la pandemia, que no sé si es, no me acuerdo el título, en inglés, Anything's Possible, no, esa es una de las de Barton, no lo sé. Bueno, la última que hay, es que además yo esta la leo en inglés y algunos títulos son iguales, como Mi nombre es Lucy Barton, pero la mayoría te los cambian. Elizabeth Strout yo la recomiendo porque te crea unos personajes y crea una atmósfera siempre tremenda, ¿no? Alrededor, que estás allí, ¿sabes?
hueles, ves, te atardece, te amanece, ¿sabes? O sea, es muy bueno. Es realmente una súper escritora. Luego, otra novela que me ha gustado mucho de un recién descubierto escritor que es Hisham Matar, que le dieron el Pulitzer por El regreso y tal, pero su última novela que se llama My Friends y en español En la historia de mis amigos o Los amigos de mi vida, no sé cómo se llama. O sea, lo he disfrutado, ya lo he regalado a 3 o 4, ¿sabes? Es una belleza. Es una belleza, tiene una humanidad, además te entera de historias, es literatura de la bonita, esa que te gusta leer, ¿no? No de la que te dicen, no, el libro de moda. No, no, esto es la literatura en el mejor sentido de la palabra. Y luego quiero recomendar un libro que es la última novela de mi hermano David, que es Queridos Niños, que es un libro que me parece tan inteligente, tan divertido, tan contando el mundo en que vivimos. Y quizás sea de los libros, a lo mejor no lo sé porque tampoco estoy muy enterado, tengo una sensación de los libros de él más desapercibidos y, y quizá es un libro que cuenta, habla de la política, pero habla con una inteligencia, una riqueza, un sentido del humor, una humanidad increíble, increíble. Yo creo que es un libro de ahora, como pocos libros de ahora cuentan el mundo en el que estamos. ¿Sabes? Entonces no puedo evitarlo. No es nepotismo de ningún tipo, es que me parece una de las mejores novelas que he leído de estas últimas.